Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Venezuela Política y a esta emisión especial de Historias de Cuarentena, donde vamos a discutir un tema muy importante, los secretos de Tarek El Aissami. ¿Qué es lo que hay detrás de este hombre enigmático que llegó a la cima del poder y ahora es el hombre más buscado de la lista del gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué llegó? ¿Cuál es la historia detrás? ¿Cómo fueron esos lazos con Hezbollah y con esos grupos islámicos? Para eso hemos invitado a un especialista en el área de terrorismo y crimen organizado en contrainteligencia. Él es el director del Centro para la Sociedad Segura, Joseph Humairet. Así es que le damos la bienvenida para empezar a discutir este tema que estoy segura le interesa no solamente a los venezolanos, sino a todos los que están preocupados por la seguridad del hemisferio. Bienvenido, Joseph. Gracias, Maybor. Un gusto, como siempre. Sí, vamos a empezar a tocar el tema por el origen de Tarek El Aissami. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cómo son esos elementos que inicialmente eran desconocidos y que poco a poco fueron llamando la atención de las autoridades norteamericanas y de todos aquellos que se dedican a investigar el tema del islamismo y de su presencia en América Latina? Bueno, Maybor, es una buena pregunta en realidad, porque en cierta forma, para que la audiencia tenga un poco de contexto, así yo voy investigando. Bueno, mi labor es investigar redes de amenazas, también redes de terrorismo por todo el mundo y por cierto en América Latina. Y yo empecé esa labor hace 10 años atrás. Cuando empecé a hacer estas investigaciones, es donde me llevó a Tarek El Aissami. No es que yo sabía quién era o que estaba como haciendo un enfoque específicamente sobre él. Yo estaba mirando redes de Hezbollah, redes de Irán, redes de terrorismo islámico por todo el continente, y eso es lo que me llevó a Tarek El Aissami. Más bien creo que, Maybor, tú y yo nos conocemos por eso mismo, porque tú también estabas investigando las redes de corrupción detrás de Tarek El Aissami, bueno, y ahí un poco nos empezamos a compartir. Y por, digamos, de 2009, 2008 hasta 2014 o 15, el enfoque de nuestra investigación era más como cualquier otra investigación de contraterrorismo. El enfoque era en cómo funciona esa red, ¿no? Dónde tienen su dinero, cómo lo mueven, qué tipo de productos están moviendo, armas, drogas, minerales, cómo funciona, con qué sociedades funcionan, cuáles son los testaferos, toda la parte logística que le importa a las autoridades, le importa a los distritos federales, le importa a las agencias, le importa a todas las personas que quieren neutralizar la red. So, llegamos hasta 2015, llegamos a este punto, y ahí es donde descubrimos de que estaban haciendo identidades falsas, estaban entregando documentos de identidad, pasaportes, cédulas, estaban lavando dinero, estaban traficando drogas, estaban moviendo armas, estaban en tráfico de oro. Descubrimos todo el esquema. Pero, ¿sabes? La pregunta que tú acabas de hacer, yo no lo hice hasta 2016. Y esa pregunta, el origen, ¿cuál es el origen de todo esto? Es la pregunta que me destapó la olla, que me dejó entender mucho más qué es lo que yo estaba mirando. Porque como 7, 8 años yo estaba mirando tanta información, tanta data, documentos, evidencias, pero no podía, digamos, despegarme un poco, estar un poco más en el ámbito a decir, ¿de dónde originó todo eso? La pregunta clave fue de cómo surgió, de cómo vino los El Aissamis a Venezuela. Esa fue la pregunta clave. Entonces, esa pregunta lo hicimos en 2016 y por los últimos 3, 4 años empezamos a destapar el origen de todo esto. Y para contarlo de una forma de resumidas cuentas, esta historia en realidad empieza 150 años atrás. Yo sé que eso suena como loco, que todo el mundo diga, bueno, tenemos que ir. Esto fue hasta antes, mucho más antes que el nacimiento de Tarek El Aissami o el nacimiento de su papá. Pero lo que toda la audiencia tiene que entender es, para entender la relevancia de Tarek El Aissami en Venezuela o en América Latina por general, tienen que entender de cómo vino la migración de Medio Oriente a Venezuela. En los últimos 150 años hay 3 periodos de migración muy importantes: 1880, 1910
y 1960. En la primera fase de migración, en los 1880, estamos hablando del siglo XIX, 150 años atrás, en esa fase había una alta persecución sobre cristianos en el Medio Oriente, principalmente por las manos del Imperio Otomano. Más bien, todos en Venezuela lo llaman turcos, ¿no? Como si fueran de Turquía, a muchos de los migrantes del Medio Oriente, por la simple razón que fue Turquía en ese momento, que es el Imperio Otomano, que entregaban los documentos para los refugiados que estaban saliendo fuera a buscarse refugio. Entonces les llaman turcos porque tenían documentos de Turquía, pero en realidad no eran turcos, eran libaneses, eran sirios, eran armenios, eran de todos muchos otros países. Esa migración llega a 3 países de América Latina, llega a Colombia, llega a Argentina y llega a Venezuela. Ahora, adelantamos en 1910, eso es del periodo que se llama el genocidio de Armenia. Más bien, la palabra de genocidio viene de ese episodio, porque esa fue la primera vez que en la historia moderna que se reconoció un genocidio tal y como es. Y ese genocidio fue a manos también del Imperio Otomano. Entonces, otra ola de migrantes, mayormente de Armenia, salieron del país, mayormente cristianos maronitas, salieron del Medio Oriente y vinieron otra vez a Venezuela. Y el último periodo es 1960, y en esa época ya no había Imperio Otomano, eso se colapsó, pero lo que había es algo que se llama el Partido Baas en Siria, una dictadura militar socialista en Siria, que empezó a capturar capturó todo el poder en el país, y otra vez empezó la persecución. Entonces otra vez minorías empezaron a salir de Siria en esta ocasión y llegar a Venezuela. En esos periodos, estamos hablando de un periodo de más o menos 80 años, en ese periodo de 80 años se construyó algo que se llama una ruta clandestina. O sea, dentro de los refugiados se escondían actores subversivos, se camuflaban como refugiados y llegaron a Venezuela y América Latina. Esa práctica, Joseph, no se ha eliminado. Hay una etapa de ese procedimiento de involucrar a terroristas dentro de los refugiados, dentro de las personas que piden ayuda a los gobiernos, y se ha hecho como una regla. En el siglo XXI también se usa muchísimo. No, esto ha sido perfeccionado. O sea, como estamos hablando, esto se fue elaborándose de hace más que 150 años. Entonces, a hoy en día, 2020, hay más refugiados en el mundo hoy en día que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Hay alrededor de 70 millones de refugiados a nivel mundial, si vas por las figuras de las Naciones Unidas. Entonces, eso significa que la destabilización mundial que existe ahora ha creado grandes movimientos, pero a este punto, como tú bien dijiste, Meibor, la táctica, la herramienta de usar rutas clandestinas está perfeccionado. Y esta ruta que estamos hablando de Medio Oriente a Venezuela existe por 100 años. O sea, esto fue utilizado varias veces. ¿Por qué di esa lectura de historia? Porque pongan atención a lo que estamos hablando. O sea, era crisis de refugiados que exportó redes clandestinas con actores subversivos que empezaron a llegar a Venezuela e infiltrar la sociedad, ¿no? Hay una figura ahí, y vamos a tocar, te lo prometo. Hay una figura ahí que creo que es muy importante que los venezolanos sepan. Es una figura que algunos venezolanos ya conocen porque le llaman Simón el Árabe. Simón el Árabe es una figura muy interesante en Venezuela, en la historia de Venezuela, porque no simplemente fue un refugiado más. Ni siquiera sabemos si él realmente fue un refugiado. Yo creo que es uno de estos subversivos que estamos hablando. Porque Simón el Árabe, su nombre verdadero era Nehemet Chagin Simón, pero no sabemos si realmente es su nombre, el nombre que entró a Venezuela con ese nombre. Nehemet Chagin Simón llegó con el pretexto de ser refugiado de Siria, o sea, saliéndose de la dictadura socialista del Partido Baas en Siria, y se instaló en Venezuela en 1962. Ahora nos acordamos, en Venezuela en ese momento había grandes peleas entre el Partido Comunista de Venezuela y las Fuerzas Armadas, al punto donde las Fuerzas Armadas capturaron a los líderes del Partido Comunista de Venezuela y los encarcelaron. ¿Y qué hace Nehemet Chagin Simón? Les fuga de la cárcel. Sí, en esa etapa, Joseph, justamente es que se empieza también a germinar en Venezuela y en América Latina el comunismo.
Y ellos tienen un manejo perfecto del tiempo y eso mucha gente no lo entiende. Cuando escuchábamos en Venezuela decir que Chávez traería un régimen de esta naturaleza, la gente no lo creía, pero estaba el germen allí. Desde los inicios, cuando se montó Fidel Castro en el poder en la revolución del 59 y empezó a exportar modelos, y en Venezuela había muchos que subsistieron y todavía hay muchos que agarraron el poder durante Chávez. Y ustedes lo saben muy bien, todos los que nos están viendo, porque se germinaron y mantuvieron el manejo del tiempo de una manera que los otros no lo han hecho, no lo han logrado con tanta efectividad. Seguimos. No, sí, Venezuela ha sido un laboratorio de experimentos por todos estos movimientos a nivel global. Yo creo que principalmente por los recursos, por el petróleo. Yo creo que todos querían agarrar ese petróleo. Los Castros querían hacerlo inmediatamente, como bien dijiste, Maybor, cuando se capturó, se hizo la Revolución Cubana en la isla, inmediatamente se exportó a los cubanos a Venezuela para tratar de capturar Venezuela. Pero hay un clave, porque los cubanos fracasaron en Venezuela inicialmente. O sea, se capturó a todos los líderes del Partido Comunista de Venezuela que estaban siendo financiados y apoyados por los Castros de Cuba. Pero ¿por qué fracasaron? Fracasaron porque su doctrina, su modelo de conquista, su modelo de guerra era basado en la guerrilla. Lo mismo que se hizo Cuba, era basado de emboscar los militares en las junglas de Venezuela y tratar de atraparlos y ganar territorio. Pero Venezuela es mucho más grande que Cuba. O sea, esto es territorio enorme con varios ecosistemas. Es muy difícil que usen estrategia de guerrilla. Ahí es donde entra Simón el Árabe. Pues Simón el Árabe no simplemente les fugó del famoso del cárcel de San Carlos a los comunistas de Venezuela, a los líderes, a Teodoro Pekov y otros de los líderes. No solo les fugó de la cárcel, pero también les enseñó la doctrina de insurgencia. O sea, prácticamente dijo, no hagan esa bobada de Cuba, de la guerrilla. No funcionó en Angola, no funcionó en Bolivia, solo funcionó en la isla. O sea, los cubanos son subversivos, pero no son estrategos. Haz lo que hicimos en Siria. No atacan los militares, infiltranlos. Y después capturan a los militares, las Fuerzas Armadas de adentro, y después usa a las Fuerzas Armadas para capturar el poder. Y ahí es donde nace la Revolución Bolivariana. Y yo creo que eso es un periodo crítico. Ahora, ¿por qué y cómo esto se relaciona con Tarek El-Aissami? Porque este periodo de los 60 es el periodo previo a donde llega el padre de Tarek El-Aissami a Venezuela, que es Zaidan Amin El-Aissami, o Carlos Zaidan, como lo conocen, Carlos El-Aissami, en Venezuela. O sea, él llega después. Si lo pones a pensar, si están usando esta ruta clandestina de refugiados para llegar a Venezuela, llega Zaidan, Simón el Árabe, llega como un agente de inteligencia para preparar lo que dice, preparar el campo de batalla. Y después llega Carlos Zaidan como el actor político. Porque Carlos Zaidan era no simplemente cualquier persona de Siria que estaba llegando a Venezuela, era el primo hermano de alguien que se llama Shibli al-Aissami. Shibli al-Aissami es el número 2 del partido Baas en Siria y después fue el número 2 del partido Baas en Irak, cuando el partido Baas se fracturó y empezaron a capturar Irak. Es más bien, él era muy cercano de ese entonces de Saddam Hussein, que después fue obviamente el líder, el jefe, el presidente de Irak. Sí, hay muchas evidencias que señalan justamente esa relación entre Carlos Zaidan, el padre de Tarek El-Aissami, y Saddam Hussein. Y bueno, posteriormente, durante todo el proceso de la revolución, también se vio ese acercamiento entre Hugo Chávez y Saddam Hussein, antes de que éste desapareciera o se le diera de baja en aquel proceso que todos, o bueno, una parte importante lo conoce. Pero recuerden aquellas fotografías de Chávez con Saddam Hussein andando por un desierto en un rústico, que impactaron a muchos en Venezuela, con excepción de las personas que sabían y que tenían conocimiento del entramado que estaba detrás de todo este proceso. No, sí, no, correcto. Y es un punto importante en el sentido que Hugo Chávez no empezó esto. O sea, esto era mucho antes de que Hugo Chávez estaba en la panorama. Había una red ya construido para que cuando Hugo Chávez decida, digamos, de querer participar en este tipo de estrategia, que la estructura
ya existe, la estructura ya está ahí. Es más, yo creo que el hermano mayor de Hugo Chávez, Adán Chávez, ya estaba conectado con esta red mucho antes que Hugo Chávez mismo. Entonces, cuando Hugo Chávez llega a querer tomar la decisión de empezar a tener este tipo de actividad o una infiltración mayor, como hizo con la MBR 200 en las Fuerzas Armadas de Venezuela, ya existía un grupo de apoyo, no solo un grupo de apoyo interno en Venezuela, pero un grupo de apoyo en el exterior, mayormente desde Siria y Irak. O sea, ya tenían los recursos, los dinero. Gaddafi, por ejemplo, Gaddafi de Libia financió mucho de esta actividad para Hugo Chávez antes que Hugo Chávez sea presidente. Entonces eso también lo hizo con Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, los lazos entre el Medio Oriente y América Latina son muy importantes, pero muy desconocidos y creo que muy poca gente lo estudió. Yo estuve, Joseph, presente en esa época, era reportera y había un encuentro de presidentes en Venezuela y Gaddafi aceptó ir y él estaba, realmente fue tratado más allá que un dignatario, era un tipo que tenía un trato preferencial por parte de Hugo Chávez, así como otros mandatarios que estaban aliados a su proyecto y a sus ideas. Pero nos llamó muchísimo la atención en aquella época el trato que se le daba a Gaddafi en Venezuela. Cada vez que él iba, pues yo tuve la oportunidad de verlo en una oportunidad y realmente nos llamó mucho la atención por las dádivas que se le daban. No, sí, y por eso Gaddafi era una persona muy reconocida por estos revolucionarios comunistas en América Latina. Los Castro le reconocieron, Ortega le reconoció y después Hugo Chávez también hizo lo mismo. Y bueno, para continuar un poco la historia, llega el papá de Tarek el-Aissami, Zaidín, a mí no le vamos a llamar Carlos Zaidán. Carlos Zaidán llega a Venezuela y él es el primo hermano del jefe del partido Baas en Irak. El número uno del partido Baas es Michel Aflaq, el fundador del partido Baas. El número dos es Shibli al-Aissami, el primo hermano de Carlos Zaidán y por lo tanto es el tío abuelo de Tarek, ¿no? Llega Carlos Zaidán llega a Venezuela con el propósito de construir el partido Baas en América Latina, desde Venezuela. Eso fue su misión, eso fue su propósito. Y inmediatamente le mandan a la frontera de Colombia y Venezuela porque le dicen que lo tiene que hacer conjunto con nada más y nada menos que la FARC. O sea, entonces él va desde Mérida y empieza a construir unas redes con la FARC, construyen la Fuerza Armada de la Liberación Nacional de Venezuela, la Fuerza Bolivariana de Liberación, y todos estos grupos empezaron a surgir en base de este tipo de estrategia de insurgencia, abandonando un poco la estrategia antigua de guerrilla. Y ahí es donde surge Tarek el-Aissami, porque Tarek el-Aissami es joven, y era joven, muy joven en este momento, porque ahora estamos entrando a los años 80, cuando empieza a formarse la Revolución Bolivariana, y después en formarse más específicamente el Movimiento Bolivariano 200, el grupo clandestino que infiltró las Fuerzas Armadas para capturarlos, y el famoso golpe golpe fracasado de 92. Carlos Zaidán, el papá de Tarek el-Aissami, participó en ese golpe, pero obviamente no participó como militar, sino participó como propagandista desde Mérida, utilizando redes y comunicaciones para poder propagandizar detrás del golpe. Fue arrestado Carlos Zaidán por participar en el golpe por el presidente Carlos Andrés Pérez, y por lo tanto Tarek habla de esto. Tarek dice que esto fue unos momentos muy importantes en su vida, que él ha debido tener unos 9, 10 años en ese momento, y esto fue un momento muy importante. Imagínate ver a tu papá ir a la cárcel, que le definió de que la revolución es importante, la revolución hay que hacerlo a todo costo, porque él vio a su papá ir a la cárcel por participar en un golpe fracasado. Ese periodo de los 90, Tarek el-Aissami está empezando a ser construido bajo la guía de su papá, pero con los movimientos que ya existían en Venezuela, que estaban empezando a formarse para la Cuarta República, o para lo que es después la presidencia de Hugo Chávez. Y él llegó también porque tuvo relación en Mérida con dos personajes que son claves en esta historia. Uno es Adán Chávez, que ya lo mencionaste, y que estuvo cercano a él, o que sigue cercano, y el otro es Hugo Cabezas, que también estuvo en esa época vinculado, creo que estuvieron prácticamente ligados en un periodo de la historia de Tarek el-Aissami.
No, absolutamente. Y Hugo Cabezas es muy importante porque Hugo Cabezas crece con Tarek El-Aissami durante toda la parte escolar, especialmente en la universidad, cuando construyen la ULA, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ayúdame con esto. La Universidad de los Andes. Universidad de los Andes de Mérida, ¿no? Construyen este grupo Utopia 78, ¿no? Este grupo dentro de la universidad que empezaron a formar líderes políticos que eran muy jóvenes. Hugo Cabezas crece con Tarek El-Aissami durante todo este periodo y no es por casualidad que cuando Hugo Cabezas se posiciona dentro de la revolución bolivariana, cuando empiezan a posicionarse como en posición de importancia, le ponen a Tarek y Hugo Cabezas sobre los mismos cargos en las mismas misiones. O sea, la revolución bolivariana, siendo serie de misiones, le dan a cargo dos de las misiones más importantes: misión identidad y misión seguridad. Misión identidad con la idea de transformar el sistema migratorio de Venezuela, y misión seguridad para transformar el sistema de seguridad y de criminalística dentro de Venezuela. Dos misiones muy importantes que nos llevó a donde estamos hoy en día. Es importante señalar que durante el periodo en el que Tarek El-Aissami estaba en la escuela, en la Universidad de los Andes, estudiando Derecho, era uno de los estudiantes de mayor nivel. Él se graduó, luego hizo un posgrado en Criminología y también estaba en los primeros de la clase. Es un hombre inteligente, con disciplina, porque los que conocen de cerca, pues he tenido oportunidad de conversar con varios, me han dicho que es un hombre con una disciplina, pero que llama mucho la atención, sobre todo en las revueltas que se daban en la Universidad de los Andes. Él, como estudiante, siempre cumplía con sus deberes, era un hombre, o es un hombre muy inteligente y astuto, pero adicionalmente a ello curioso. No, es verdad, o sea, y también era atlético, o sea, un señor que estaba jugando fútbol a niveles muy altos. Era una figura que se puede decir de cierta forma carismático. No creo que carismático en su personalidad, pero carismático en su liderazgo, en su inteligencia, en su forma atlético, que a esa edad mucha gente le seguía. O sea, era un líder, digamos, era un líder, y mucha gente le seguía a Tarek El-Aissami por esas razones que acabamos de mencionar, y por eso Hugo Chávez, Adán Chávez, Nicolás Maduro, todos se dieron cuenta muy de pronto que este señor tiene talento y lo van a protagonizar durante los años. Bueno, regresando a la parte de las misiones, empezamos con misión identidad, porque eso fue muy clave en todo, porque todas las otras misiones, que sea misión vivienda, misión salud, todas las otras misiones, si quieres recibir, si eres un venezolano y quieres recibir los beneficios, necesitas tener una cédula. Y esa cédula tiene que estar registrado en el nuevo sistema de migración, que fue en su momento ONIDE, que después en 2009 se cambió a ser SAIME, lo que es hoy en día. Entonces, esa transformación fue a manos de Hugo Cabezas y Tarek El-Aissami. Entonces, claro, cuando Tarek El-Aissami era el ministro del Interior, sí, en esa época. Creo que primero era viceministro, algo así. Era viceministro, sí. Y después llegó a 2008 a subir, a ascender a ser el ministro hasta más o menos 2012, que fue la primera posición realmente de cargo de importancia que le dieron oficialmente a Tarek El-Aissami. Es ese periodo donde él fue ministro que se llamó la atención a todo el mundo, porque ahora todo el mundo vio un ministro joven, que en ese momento creo que tenía como 30 y pico años, 38, 37 años, era muy joven, y era un ministro a cargo de una misión muy importante, que es la aseguración de todos los venezolanos. Y ahí es donde empieza el esquema de no simplemente dar esta cédula para todos los venezolanos, pero también a dar cédulas de identidades a personas de Medio Oriente, a usar esa vieja ruta que acabamos de escribir, esa ruta clandestina, para legitimizar esa ruta, y no solo legitimizarlo, pero darle una cobertura total. Y déjame explicar esto, porque hay una diferencia entre un terrorista agarrando un pasaporte de un gobierno por corrupción y después usando ese pasaporte para viajar al mundo. Eso ha pasado desde el empiezo de terrorismo. Es más, Hezbollah tuvo acceso a pasaportes de gobiernos antes de este esquema, antes que Hugo Chávez estaba en el poder. Imagina el atentado a la AMIA, usaron pasaportes de otros países para entrar a Argentina con identidad falsa. Pero eso es muy diferente que comprando un pasaporte usando un oficial de corrupción para llegar a un documento, a
usar la urgencia total y el gobierno tal, no solo para dar documentos, para legitimizar identidades falsas. O sea, decir que personas son venezolanos cuando nunca pisaron Venezuela. Eso en inteligencia se llama tradecraft. Eso es lo que cualquier oficial de inteligencia sueña tener, otro gobierno legitimizar tu cobertura. Entonces, eso es lo que hicieron en Venezuela, donde no son simplemente... Y esa es una de las grandes fortalezas que ha logrado el régimen, razón por la cual muchas personas que buscan de alguna manera llevar a un proceso de transición utilizando herramientas que no son las que deben ser utilizadas, entonces se consiguen con que ahí está el régimen todavía, porque esto es una estructura creada con una serie de factores, de elementos que no son una mera dictadura, que no lo hacen una mera dictadura y por tanto pues tiene un proceso en el tiempo que ellos han estado cultivando por años. Yeah. Y es una estructura oscura, es una estructura secreta, o sea, no lo sabemos. Recién estamos destapando algunas pistas. Te aseguro que Estados Unidos, con toda nuestra inteligencia y todo nuestro conocimiento, no sabemos exactamente esta estructura oscura dentro de Venezuela. Pedacitos hemos podido entender, pero la estructura portal que fue construido bajo varias décadas no lo conocemos en su totalidad. Entonces, esto va a donde, bueno, quería hacer ese último punto de que lo que les daba eran varios documentos, lo que se llaman una cadena de documentos, o sea, cédulas, pasaportes, cuentas propietarias, cuentas bancarias, licencia de conducir, todos estos documentos para legitimizar una cobertura de una persona del Medio Oriente que quiere decir que es venezolano o que vivió en Venezuela. A veces se utilizaba simplemente para abrir una cuenta bancaria y para hacer evasión de sanciones. Otras veces se utilizaba para hacer diferentes inversiones y acciones sin que haya un rastro directo a la persona originario. O en otras ocasiones era para legitimizar la cobertura de personas de la Fuerza Quds, de Hezbollah o de otros grupos militantes en el Medio Oriente. Entonces, esa estructura lo construyó Tarek el-Aissami y según un ex oficial de Saime, dicen que puede ser más que 10,000 personas de Medio Oriente que llegaron a Venezuela en este periodo. Yo creo que es más, en realidad. Y no sabemos exactamente dónde son, quiénes son, porque tienen nombres, apellidos y un cuento de ser venezolano, y no lo son. Claro, y esos están aquí, ¿no? Ya forman parte de la estructura del país y es muy difícil ubicarlos. Sí se supo que hubo un intento de al menos estudiarlos, pero se paralizó. Tú recuerdas ese intento, ¿cierto? Sí, no, pero esto fue ya desde creo que el año 2015, 2014, un poco antes, revelándose más que todo por varios trabajos periodísticos. Tú, My Word, hiciste un poco ese trabajo, CNN hizo un documental sobre esto, otros periodistas empezaron a documentar esto. Más bien, yo creo que, y quiero dar un crédito a un venezolano que creo que me ayudó mucho en este aspecto, especialmente en los últimos años, y es alguien que era protagonista de ese documental de CNN, el documental que tú conoces mejor que se llama Pasaportes en la Sombra, que creo que es un documental muy importante porque es la primera vez que se mostró un testigo que estaba dentro de este esquema y dijo, yo lo vi con mis propios ojos. Esto es lo que está evidente. Y me refiero al diplomático, el asesor legal a la embajada de Venezuela en Irak, Misael López Soto. Misael López Soto es un policía de CPC que fue enviado a Bagdad, a la embajada venezolana en Irak, como un asesor legal. Y él cuando llega se da cuenta que esto no es cualquier embajada, esto no es cualquier estructura que hay. A pesar de que hay pocas personas y hay pocos venezolanos, no hay una comunidad venezolana grande en Irak, que esta embajada está siendo manejado con muchos recursos. Es la parte de dinero que le hizo llamar la atención, porque y después se dio cuenta que parte de ese dinero estaba siendo manejado por el primo de Tarek el-Aissami, Hussam el-Aissami, en Jordania. Y la embajada de Venezuela en Jordania por mucho tiempo fue el centro de gravedad de todas las operaciones financieras de Tarek el-Aissami. O sea, encubrían todo este aparato de lavado de dinero que tenía Tarek el-Aissami, que movía millones y millones de dólares mediante cobertura diplomática desde dos lugares, desde Suiza, donde estaba su hermana, Haifa, y desde Jordania, donde estaba su primo Hussam. O sea, esta es, digamos, una red familiar del clan al-Aissami.
Entonces, este testigo, Mr. López Zona, sale en el documental, pero en realidad en el documental saca, digamos, 10% de lo que conoce. Saca muy poco porque, bueno, el documental fue muy corto en tiempo. Pero él da como testigo de este movimiento y esta actividad que está pasando de este Medio Oriente y lo pone al conocimiento público. Ahora, desde ese entonces, él lo hizo en 2017, desde ese entonces han salido más gente y han verificado que esto ha pasado. Entonces ya no es una teoría de conspiración de que hay personas de Medio Oriente que han legitimizado su presencia en Venezuela mediante documentos falsos de Venezuela, o no, ni siquiera falsos, documentos del gobierno de Venezuela. Esto ahora es algo comprobado y parte de la investigación de las autoridades estadounidenses a Tarek El-Aissami. Muchos se preguntaron por qué ICE. ¿Por qué fue ICE la que pidió la primera de que pidió la orden de captura de Tarek El-Aissami? ¿Por qué no fue la DEA? Es porque a pesar del narco, es narco y a pesar de mover drogas y a pesar del lavado de dinero, lo que principalmente estaban considerando y lo que están preocupados las autoridades estadounidenses es la parte de migración. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy en día aquí en Estados Unidos? Justo hoy se está hablando, es la parte de migración. Sí, es importante destacar que justamente hoy el presidente Donald Trump informó que va a haber una orden ejecutiva relacionada con inmigración. Parece que se va a dar a conocer todos los detalles mañana. Y bueno, el tema es por la pandemia del coronavirus, pero nosotros que hemos venido revisando por años este asunto, sabemos que puede incluir también otras cosas. Uno de los elementos que es importante recordarle a los que nos están viendo, porque son muchas las preguntas que nos hacen, es que no entienden esa acusación federal que hay en la Corte del Distrito Sur de acá de Nueva York, sobre la que he estado informando en la medida en que se han venido presentando las audiencias. Pero esto es un elemento de un paquete de acusación un poco más grande. Aquí se está acusando a Tarek El-Aissami y a 3 de sus socios de haber violado las sanciones que impuso la OFAC en febrero del 2017 en contra de Tarek El-Aissami y de su testaferro Samar López, quien también ha tenido otros expedientes, no solamente producto de su vinculación con el tema del narcotráfico, sino con el lavado de dinero y justamente con la violación de sanciones, que es uno de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos trata muy severamente. Acá hay unos socios de Tarek El-Aissami presos. Por cierto que en estos días estaban diciendo que los dejaran salir como argumento mostraban que tenían miedo de contraer el coronavirus en la cárcel, pero esos reclamos el juez no los aprobó. Pero hay que seguir la línea para entender el proceso. Y el grueso de esa acusación en contra de Tarek El-Aissami aparece en un expediente que ya lo hemos dado a conocer, pero hay otra parte que no está allí todavía. Sí, no, correcto. Y bueno, yo solo quiero resaltar ese punto de que es ICE. ICE es la agencia encargada de migración dentro del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, ellos se encargan de todo el tema migratorio. Ellos tienen el liderazgo sobre el caso de investigación de Tarek El-Aissami, manejado por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Por qué esa agencia? Es por eso, por todo lo que tú dijiste, Michael, porque la preocupación mayor no solamente que entran drogas o entran dinero, pero que entran personas de esta misma red que estamos hablando, que son completamente encubiertos porque no sabemos realmente quiénes son y que estén en territorio de Estados Unidos ocupando espacios y cargos que podía llevar a una gran debilidad de nuestros aparatos de seguridad. Entonces, eso es la preocupación y eso fue manejado por Tarek. Quiero también resaltar un punto donde todo este periodo que hicieron esta misión de identidad y empezaron a construir o reforzar esta red que existe entre Medio Oriente y Venezuela, había otra figura que es muy importante en esto y yo le llamo como socio de Tarek El-Aissami en este trabajo porque mientras él era ministro en Caracas manejando la agencia de migración y las agencias de seguridad de Estado, había un señor que era el ministro consejero de la embajada de Venezuela en Siria, y Siria siendo un país de origen de los padres de Tarek El-Aissami. Es un señor libanés que se llama Ghazi Atef Salemi Nasr ad-Din Abu Ali, bueno, o Ghazi Nasr ad-Din, como lo conocen algunos. Ghazi es un señor que fue bajo
es uno de los primeros señores que fue sancionado por el Tesoro, por OFAC de Estados Unidos en el año 2008, cuando sancionaron a Pollo Carvajal y sancionaron a todos los militares por narcotráfico, sancionaron a Ghazi Nasreddin por su vinculación con Hezbollah. Ahora, él es libanés y viene de una familia grande en Líbano, que es los Nasreddins, que tienen alta data e historia en Venezuela, mayormente en la isla Margarita. O sea, ellos han invertido para construir comercio, centros de comercio, loterías, varias cadenas de hoteles y diferentes cosas turismo y todo en la industria de turismo dentro de la isla de Margarita. Después lo movieron a Venezuela, específicamente por la frontera con Colombia en Maicao. Entonces, Ghazi Nasreddin es un señor con alta sospecha de su vinculación con Hezbollah, y él fue un alto diplomático del gobierno de Maduro y Chávez en su momento en Siria. Y él fue la persona, cuando Tarek el-Aissami quería ver cómo iban a hacer esta operación, al nivel de terreno, el operador era Ghazi. Ghazi hablaba con Hezbollah, Ghazi hablaba con Nasrallah, y él relacionaba quién iban a mandar, qué tipo de cobertura deben dar, qué tipo de cuenta bancaria deben construir. Él le guiaba a Tarek el-Aissami para que entienda exactamente quién iba a ir. Yo creo que en muchos casos Tarek ni siquiera sabía quién estaban enviando, simplemente abría el espacio para que lo hagan, y Ghazi se encargaba y sabía toda esa información. Ghazi ahora, desde la guerra civil en Siria, empezó en 2011, regresó a Venezuela y está ahora manejando un centro de estudio que creo que se llama Centro Global AZ, ¿no? Y él es un señor que después la FBI hizo un anuncio diciendo que la están buscando, y cuando hablamos de Hezbollah en Venezuela, es imposible tener esa conversación sin mirar a Ghazi, porque tienes que mirar también a su hermano mayor Abdallah, a su hermano menor Uday, a su primo, creo que es Nasreddin. Tienes que mirar a todo su entorno, porque su entorno está en muchos espacios de poder, no solo dentro del gobierno de Venezuela, pero con las mafias que controlan Venezuela. Hay un elemento importante en todo esto, ¿no? Por un periodo de todo este proceso se consideró a Venezuela única y exclusivamente como un punto para hacer las operaciones que luego se ejecutaban en otras áreas. No hay que olvidar la triple frontera, donde por cierto hay un hermano de Tarek el-Aissami viviendo, sino en toda la zona de América Latina y de Centroamérica. Pero se decía, para esa época se manejaban las hipótesis de que Hezbollah y otros grupos islámicos no tenían una presencia física en territorio venezolano desde el punto de vista militar. Es decir, que si bien había miembros de todo el engranaje de lavado de dinero y de manejo de operaciones, no estaban presentes los militares encargados de ejecutar otro tipo de operaciones. Pero eso cambió de manera radical en los últimos meses, en los últimos años, y se empezó a conocer entonces información sobre la presencia de otras personas que no respondían a estos trabajos que son muy importantes, probablemente sean los más importantes dentro de esas organizaciones criminales, porque son los que permiten establecer esa célula y desarrollarla y mantenerla oculta para que logre los objetivos. Ahora bien, en el caso de Venezuela fue mucho más allá, porque tenía el vínculo directo con el poder político, que es el sueño de cualquier criminal en cualquier país del mundo. Pero en Venezuela consiguieron el terreno fértil porque ya se había trabajado por mucho tiempo, ya Joseph nos explicó que son más de 150 años de sembrar y de generar el germen para poderlo después verlo crecer. Y hemos llegado al momento en que estamos en el 2020 y estamos frente a una organización criminal. Hay un amigo nuestro que la llama Red de Redes, en la cual pues hay presente todo tipo de personajes que forman parte de diversas organizaciones criminales, pero que tienen un objetivo común en el caso de Venezuela. Sí, mira, sí, exactamente, es una red de redes. Yo creo que es perfecto como para describirlo, porque más oscura dentro de esas redes. Otras redes se puede ver un poco más, hasta la FARC y la ELN se puede ver y verificar un poco más. Lo cubano se puede mirar
un poco más. Hezbollah es casi invisible. Parte del problema con eso, parte del problema, yo he trabajado mucho en este tema con diferentes agencias aquí en Estados Unidos, principalmente el Departamento de Defensa y Departamento de Tesoro, y te puedo decir por qué hay una confusión sobre esto. Hay una confusión sobre esto porque no se sabe quién es Hezbollah. Dentro de Hezbollah hay una unidad completamente secreta que se llama la Unidad 910. Es la Organización de Servicio Exterior. Es la que se encarga de todo el terrorismo internacional. Esa unidad, los que estamos fuera del gobierno, tal vez en el gobierno, en un lugar secreto, conocen un poco mejor, pero fuera del gobierno conoce una estructura oficial. No hay una estructura oficial de esa entidad. Algunos de los capos, de los líderes se conocen, pero muchos han muerto hoy en día, entonces cada vez lo están reemplazando y no conocemos totalmente esa estructura. Entonces, dentro de Venezuela hay personas como familiares de Ghazi o otras personas que empiezan a llegar del Líbano, que se sospecha que puedan ser de Hezbollah, pero no hay una forma de verificarlo, más allá todavía cuando tienen toda una historia falsa, una identidad falsa, que dicen que son Juan López o algún otro tipo de descendencia, que son de solamente descendencia árabe. Pero ahí es donde entra algo que es muy importante, y esto fue mucho con el trabajo de la DEA, porque la DEA empezó a mirar que, digamos, ¿qué nos importa si son Hezbollah o no son Hezbollah? Si tienen una tarjeta que dice yo soy Hezbollah, la Hezbollah no tiene tarjetas. ¿Qué importa que sean oficialmente Hezbollah? El trabajo que están haciendo, que sea narcotráfico, dinero, lavado de dinero, comercio, exportando el oro, cualquier trabajo que están haciendo está al beneficio de Hezbollah. Entonces, ahí es donde se denominó algo que se llama el componente de negocios dentro de la unidad externa. Y ese componente de negocios es manejado por personas que no son considerados parte de Hezbollah oficialmente, pero son parte de las redes logísticas que apoyan a Hezbollah en la materia financiera y operacional. Entonces, eso fue parte de la confusión en Venezuela, porque muchos de los que están en Venezuela, que se considera Hezbollah, entre comillas, son parte de esta logística que apoya a Hezbollah y, digamos, no son que conocemos a un alto miembro de Hezbollah propio, ¿no? Eso no Otra cosa importante, Joseph, es el hecho de que paralelo a la estructura oculta que hay y a las características propias de Hezbollah y de otras organizaciones criminales, pero particularmente de esta, va acompañado de una fuerte narrativa del régimen, no solamente de negar, porque obviamente nadie quiere afirmar abiertamente yo sí soy de Hezbollah y tengo un carnet de Hezbollah. Eso no ocurre. Pero la narrativa fuerte del régimen de negar toda vinculación y de decir que es un invento del imperio, etcétera, ha convencido no solamente a un grupo importante de venezolanos, sino también hasta los mismos opositores que muchas veces me dijeron es falso, no hay ningún Hezbollah aquí, no existe. Pero existía y ellos en el fondo se negaban a creer lo que era una realidad. Es que yo creo que en muchos casos puede llegar una persona de Hezbollah a su puerta de su casa y no van a saber ni siquiera quién es. O sea, si tú no sabes lo que estás mirando, tú no vas a poder identificarlo. Eso es muy claro. Y yo creo que en Venezuela y en toda América Latina hay mucho vacío de conocimiento de Hezbollah y el Medio Oriente en general de cómo funciona. Entonces, la gente se queda muy alejano a ese tipo de cosas y como no lo ven, no lo entienden, dije mejor no está aquí y no lo podemos tocar. Pero y hay otra gente que tiene mucho miedo porque los ciudadanos en Venezuela están acosados, están perseguidos por el régimen, pero adicionalmente a ello ven todo lo que es la parte de la estructura violenta de una organización criminal de esa categoría y van a decir, prefiero no meterme en esto porque sé que me van a matar. Así es que eso también ayudó a que Venezuela fuera terreno fértil para este tipo de organizaciones criminales. No, absolutamente. Estos mafias y especialmente Hezbollah les agarró a los venezolanos por ingenuo, por no saber exactamente qué estaba entrando en su país. En una forma de mirarlo un poco positivo, yo he viajado a Venezuela en el anterior, 2014 fue mi último viaje, pero antes de eso yo viajaba un poco a Venezuela. Y yo no creo que a ti te vayan a recibir bien ahorita en Venezuela. No he intentado, pero tampoco creo que lo voy a intentar hasta que hay una libertad en Venezuela. Pero lo que se vio en este momento de una forma positiva es Venezuela, yo creo, en mi consideración,
es uno de los países menos racistas o menos discriminatorios que he visto en toda América Latina. Mis padres, por ejemplo, son de Bolivia. En Bolivia hay cierto nivel de discriminación o racismo en cierta forma, pero en Venezuela no. En Venezuela llegaba gente de todo el mundo, especialmente en bonanza petrolera, llegaba gente de Medio Oriente, de Asia, de Europa, de Italia, y nadie te cuestionaba nada. Entonces, bueno, bienvenido a Venezuela, esto es el país de todos, ¿no? Y eso, aunque es un sentimiento bonito, eso fue aprovechado por mafias de muchos países, pero también de Hezbollah, que lo vio a los venezolanos como muy ingenuos en esto. Hay un elemento importante, y es que aquí nos están llegando varias de las preguntas que estábamos solicitando por las redes. En Venezuela hay unos centros de cultura que se utilizan para no solamente ofrecer información sobre los países islámicos, sino también como un mecanismo para reeducar. Vale destacar que Venezuela esencialmente en los últimos 2 siglos ha sido un país con mayoría católica, sí, pero con la presencia de otras religiones que hasta hace muy poco tiempo eran bienvenidas y cada quien ejercía y practicaba la religión que considerara conveniente sin ningún tipo de peso por parte del Estado. Pero esas cosas cambiaron. Hay que recordar lo que ocurrió con Israel, con las sinagogas en Caracas, la de Mari Pérez en particular, que nos tocó verlo y realmente nos dejó una sensación de tristeza y de agonía, porque Venezuela no es así. La Venezuela que amamos, el pueblo venezolano no es así. Sin embargo, cuando hay una narrativa del gobierno diciendo que los elementos más importantes para ellos no son justamente los sionistas, los de Israel, entonces empieza el problema. Pero hay centros de formación islámica en Venezuela que están disfrazados detrás de lo que es un centro de cultura, un centro que le da ayuda a las personas que tienen necesidades de hambre, de miseria, porque la estructura del Estado fracasó, el gobierno acabó con el sistema productivo y hay hambre y miseria, y eso es un elemento que suele ser usado por este tipo de organizaciones para sacar provecho. Sí, claro, no solo en Venezuela, en toda América Latina hay centros islámicos. No todos los centros islámicos que están en América Latina están vinculados a este tipo de actividad de terrorismo. A muchos están haciendo trabajo misionero de poder cuidar a sus miembros de su religión, que no hay muchos, no hay muchos islámicos, yo creo que en América Latina, pero hay algunos centros islámicos, especialmente en el lado chiita, que es el lado de Irán, que están haciendo este trabajo de inteligencia. Mayormente los sunitas están manejados por Arabia Saudita o últimamente más y más por Turquía, pero el lado chiita es manejado más que todo por Irán. Y esos centros islámicos, que fue estudiado no solo por yo, pero por mí, por vos, pero también por un fiscal de Argentina que está muerto ahora, que es Alberto Nisman, que lo elaboró en sus juicios de investigatorios de la Fiscalía de Argentina, donde los denominó como antenas de Irán en América Latina, o sea, las orejas y los ojos de Irán en América Latina, para poder escuchar y ver todo lo que está pasando, hacer estos estudios, hacer esta inteligencia y mandarlo a Irán para que entiendan la parte socioeconómico, político, de toda la parte de la población, para que estén muy enterados de la realidad latinoamericana. Entonces, muchos de esos centros se encargan de esto. En Venezuela hay centros que se están manejando en muchas de las ciudades de Valencia, en Caracas, en la Isla Margaritas, en Maicao, en eso es Colombia. ¿Cómo se llama esa ciudad? Maracaibo, ¿no? Maracaibo, claro, en esa zona. Más que todo en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar hay una cantidad de estos. No son centros islámicos necesariamente, pero son como centros educativos, ¿no? Que son centros educativos. Obviamente no son todos los que se dedican a esta muy poco noble actividad. Hay unos que sí son centros de cultura que ayudan a sus comunidades, que en Venezuela las ha habido por mucho tiempo, pero hay otros que son elementos utilizados por la inteligencia para llegar a ese objetivo.
Sí, sí. Mira, yo, justo que tocaste el tema religioso, Maybor, yo creo que es importante hablar un poco de la parte religiosa de Tarek, ¿no? Porque me han venido muchas preguntas de esto durante los años, que mucha gente pensó que era el islámico, que Tarek al-Aissami es de Islam, que está el profeta de Islam, que es un seguidor de la comunidad musulmana. No lo es, de lo que yo conozco. Él es de una minoría religiosa en el Medio Oriente y en el mundo, que se llama druso con D. Druso es una religión, cultura que existe desde el siglo XI, que es muy, muy desconocido y es secreto por su naturaleza. O sea, los drusos no permiten que personas que no son drusos conozcan sobre su propia cultura y religión. El epicentro de los drusos en el mundo es en la triple frontera de Líbano, el sur del Líbano, el sur de Siria y el norte de Israel, es donde hay más drusos y el origen de ellos que proviene de dos montañas, una en Líbano, que es la montaña del Líbano, Mount Lebanon, y el otro es Jabal al-Drus, que es la montaña de ellos en Siria. Más bien el papá de Tarek al-Aissami, Carlos Zaidan, viene de Jabal al-Drus, de Siria, proviene de esa parte de Siria. Entonces, lo importante de esto es entender el rol de los drusos en la historia de Medio Oriente, porque no para regresar a la otra clase de historia, te prometo que no los voy a aburrir con eso, pero durante este periodo de la Primera Guerra Mundial, cuando los sirios estaban peleando contra los otomanos, los drusos jugaron un papel muy clave en eso, porque los drusos jugaron lo que se llama los dos lados del conflicto. Los drusos jugaron en contra a los otomanos, o se pelearon conjunto con algunos de los sirios y pelearon contra los otomanos para que el Imperio Otomano nunca conquista con totalidad a Siria, y nunca lo hizo. Pero también un aspecto de los drusos del Líbano trabajaron con el Imperio Otomano para construir esta estructura clandestina, esta ruta clandestina que hemos hablado en el principio del programa. Entonces, lo que se mira en Medio Oriente, hay dos ejes de poder grandes, los chiitas y los sunitas. Los chiitas manejados por Irán, los sunitas por Arabia Saudita, pero también Turquía. Y los drusos, una etnoreligión minoría, existe en un lugar muy estratégico que es el Gaza, ¿no? de Israel, y son una figura que era muy clave en todos los conflictos de esa región. ¿A dónde voy? Hoy en día, 2020, hoy en día, la negociación mayor que se está tomando anti-occidental en el Medio Oriente es una negociación con tres patas, con el pata iraní, chiita, con el pata sunita de Turquía, con Erdogan, y con el tercer pata druso. Y ahí es donde entra Tarek al-Aissami. O sea, Tarek al-Aissami no tiene que obedecer a Irán o obedecer a Erdogan. Él está manejando con ellos una negociación, porque si no hacen el mismo error que hicieron en la Primera Guerra Mundial, si no tratan de atacar y controlar a los drusos, pero si trabajan con los drusos, es posible que van a tener éxito en sus propios conflictos. ¿Y qué hace, por ejemplo, en el caso, porque hemos visto justamente uno de los vuelos que está siendo acusado por la Fiscalía del Distrito Sur, era para el área de Turquía, y estuvo también Tarek al-Aissami en Rusia. Lo hemos visto en muchas fotografías muy cercano a Vladimir Putin, y se ve que hay algún tipo de relación, así como también con otros líderes de la zona. Pero, ¿qué función entonces cumple Rusia en todo este grupo, estos acuerdos que se están dando por la zona? No, es Siria. Siria es la encrucijada de todos estos poderes. Es ¿dónde está Rusia? Putin en este momento está en Siria, ¿no? ¿Dónde está Irán y Hezbollah en este momento? Están en Siria. ¿Dónde está Erdogan de Turquía? Están en Siria. ¿Y dónde Tarek al-Aissami tiene su poder? En Siria. Entonces Siria es el campo de entrenamiento para el conflicto que quieren llevar en Venezuela. Es idéntico, no solo en la parte histórica que mencioné, pero en la forma que se está desarrollando estos conflictos. Siria es, digamos, unos 5 o 6 años antes de Venezuela. O sea, ocurrió en 2011, lo de Venezuela empezó con gran escala en 2017. Entonces, yo creo que Siria fue una previa a lo de Venezuela. Entonces, Rusia entra con eso también. Estamos hablando de industria de armas, industria de petróleo, industria de minería, también la cooperación
biofarmacéutico. O sea, todo esto está pasando en Siria y se está conectando con Venezuela. Y Tarek al-Aissami, como tiene control sobre cierto aspecto de la población en Siria, le da una posición de poder. Bashar al-Assad no es tampoco, no es musulmán por sí. Una de las razones que algunos sectores de Siria le dan mucha credibilidad a Bashar al-Assad, a pesar de ser dictador y asesino y todo lo demás, es porque representa las minorías de Siria ante el grupo sunitas más grande que existe dentro del país. Aunque él, para protegerlos, no lo hizo de una forma limpia, lo hizo de una forma corrupta, alineándose con Irán, que es el enemigo de mucho de este pueblo. Yo sé que a veces suena un poco confuso, pero al final del día lo único que tienen que entender es Siria es el campo de entrenamiento para los conflictos que quieren llevar en Venezuela. Entonces, pues, si escuchas a alguien decir que Siria no tiene nada que ver con Venezuela, simplemente no hicieron su tarea, no leyeron la historia y no vieron las conexiones y no entendieron quién es Tarek al-Aissami, porque su eje de poder de Tarek al-Aissami es justo ahí en Siria, donde hay una ciudad, y hemos hablado de esto en muchas ocasiones, de verdad, hay una ciudad que acaba de la semana, la publicación, la revista de Colombia acaba de publicar un artículo donde habló de esto, donde hay una ciudad en el sur occidente de Siria que se llama As-Suwaida, que tiene más que 300,000 venezolanos nacidos desde Venezuela. O sea, había una migración de venezolanos yendo a Suwaida de Siria a construir pueblos que controlan más del 70% de esa región de Siria. Lo llaman la pequeña Venezuela. Y eso es el lugar de donde todo se originó, el clan al-Aissami. El clan al-Aissami viene de As-Suwaida de Siria. De acuerdo a esto, entonces, tomando en cuenta que la crisis que se vivió en Siria con el Bashar al-Assad, que ha sido discutida, yo he ido personalmente por años a escuchar las conversaciones que se hacen tanto en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en los grupos de amigos de la resistencia siria. Y aún recordamos aquellas imágenes tan dantescas de los niños que fueron atacados con gasarín y la discusión que se dio después en la ONU, los investigadores que fueron a verificar si era gasarín o no. De eso ya ha pasado un largo periodo. Se veía que Bashar al-Assad iba a salir del poder, pero está todavía allí mandando. Tomando en cuenta que Siria sería entonces, de acuerdo a tu criterio, Joseph, como el pre-Venezuela, la preparación para Venezuela, entonces estaríamos pudiendo ver en todo caso que Venezuela se convertiría en la Siria de América Latina y que de alguna manera se podría extrapolar los resultados logrados en Siria por todo este grupo de socios, entre los cuales está Turquía, como dijiste, Rusia, Irán, etcétera, a Venezuela. Sí. No, él lo es. O sea, Venezuela ya es la Siria del hemisferio occidental. Mira, si pudiéramos describir a Siria actualmente, pero también en 2011 cuando empezó la crisis, la guerra civil, y de ahí a 2013, 2015, Siria se podría definir como la crisis humanitaria más grande del mundo, con el más grande de refugiados expulsándose del país, con alta preocupación de grupos terroristas, no solo de al-Nusra o de ISIS, pero también de Hezbollah, con ocupación de países externos como Rusia, Irán, Turquía y hasta una presencia de China un poco en su momento. Esa descripción hoy en día en 2020 es Venezuela. Es idéntico a lo que es Venezuela y eso no es por accidente. Si consideramos todo lo que acabamos de hablar en el programa Maybor, es que esto fue un diseño, es un diseño. Ahora, eso no significa que les va a ir perfecto. O sea, todo el mundo que ha estado en el servicio militar o que ha estado en guerra sabe que el mejor es estrategia solo sobrevive en la primera bala. O sea, cuando las cosas pasen, vamos a ver si realmente se puede adaptar. Pero es justo eso, es la adaptación que fueron perfeccionando en Siria, porque como tú bien dijiste, había varios momentos donde el mundo pensó que Bashar al-Assad iba a caer de poder. O sea, había... Eso mismo ha ocurrido justamente con el régimen venezolano. Ha habido periodos en los cuales muchos analistas, muchos expertos y muchos venezolanos han creído que el régimen se cae y resulta que no, que toma aire por alguna vía y continúa. Ya llevamos 20 años
Y Venezuela tiene otro aditivo que es el sentir caribeño y la estructura desde el punto de vista cultural que ha generado también de alguna manera un grado de pasividad debido, entre otras cosas, a la renta petrolera, y eso ha generado una dependencia de una buena parte de la población con el Estado, y es uno de los elementos que más ha aprovechado el régimen justamente para mantenerse. Otro aspecto importante, Joseph, en los años del 2015, 2016, Tarek El Aissami era la figura tal vez que iba volando, porque no solamente su juventud, su inteligencia, sus formas de moverse y de operar llamaron la atención de muchos, pero también de su propio partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo veía como una figura, lo sigue viendo y lo sigue apoyando, pero en aquella época iba pero volando. Y muchos incluso hablaron, yo recuerdo que para la época se discutió porque había estado la crisis que hubo en el 2014 en contra de Nicolás Maduro por la salida, encabezada por Leopoldo López, etcétera, y después la crisis que se da entre el 2016 y se veía que podía ser Tarek El Aissami, que estaba ocupando la vicepresidencia de Venezuela para la época, el que podía suceder a Nicolás Maduro en caso de que algo ocurriera. Pero llegó Donald Trump al poder y recuerdo que una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump fue poner el nombre de El Aissami en el filo público con la designación como narcotraficante y como colaborador de grupos islámicos en la OFAC. La designación de él y de uno de sus testaferros no quiere decir que sea ese el único testaferro que hay, pero esa designación hizo como un golpe a su carrera que iba en ascenso importante, y luego, a pesar de que el régimen lo mantuvo en posiciones de lujo, ciertamente hubo como un cambio y no se le ha ido relegando porque él tiene mucho poder, pero se le veía con mucho más cuidado, entre otras cosas, porque después de eso vinieron otras sanciones y otras sanciones que lo hacían en el fondo, si se quiere, peligroso, ¿no? Hoy en día observamos cómo Tarek El Aissami está al frente de la presidencia que va a reestructurar a PDVSA, que no sabemos si eso va a ocurrir, muy probablemente no ocurra, pero él es el jefe de esa comisión junto con otro individuo y tiene poder y está donde se supone que hay un poco de renta petrolera, y esto a pesar de que el petróleo está por el piso y que Venezuela tiene la industria petrolera totalmente colapsada, destruida. Pero ahí está, tiene una posición de poder, pero no era el mismo Tarek El Aissami de enero del 2017. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó ahí? No, eso es, lo describiste brillante, me parece. Eso era el punto de inflexión, digamos, de la carrera de Tarek El Aissami. Hoy en día es el hombre más poderoso de Venezuela. O sea, acabamos de describir cómo empezó a controlar el sistema migratorio. No lo describimos, pero lo podemos describir después. La misión seguridad, que fue la otra misión que estaba bajo su control. Completamente el sistema de seguridad está bajo las manos de Tarek El Aissami, y desde 2017 le empezaron a dar el poder económico oficialmente. Hicieron un decreto oficial en la Gaceta para poder entregar poderes económicos a Tarek El Aissami. Acuérdese que es el vicepresidente de la economía de Venezuela y él controla el sector minería y ahora controla el sector petrolero. Entonces, el hombre más poderoso, él es más que Maduro, más que Cabello, más que todos, es Tarek El Aissami por el mismo protagonismo que tiene sobre estas industrias. Pero tú tocaste clave y eso fue en 2016. En 2016 es cuando esto empezó a formarse. La discusión para poder elevar a Tarek El Aissami visiblemente como el vicepresidente del país originó de mis conocimientos, originó en la visita del canciller iraní, el presidente de Irán, en agosto y septiembre de 2016. O sea, había viajes previos a eso con diplomáticos de menos rango de Irán y de Siria que empezaron a hablar con el gobierno venezolano para poder, si ahora es el momento de subir a Tarek El Aissami. Siempre sabían
que Tarek El-Aissami iba a subir a la presidencia de Venezuela, pero querían saber si ahora es el momento. Entonces empezaron a hablar con Nicolás Maduro, con todo el entorno de Venezuela, y también hablaron con los Castros en Cuba, porque después viajaron a Cuba. Lo hicieron bajo la fachada de una reunión del movimiento no alineado, pero había reuniones específicas en la isla de Margaritas sobre este tema. Y ahí es donde se soltó los rumores. La primera vez que yo escuché el rumor que Tarek El-Aissami iba a ser el vicepresidente oficialmente de Venezuela fue en septiembre de 2016. Me llegó el rumor y fue verificado por muchas personas aquí en Washington. Bueno, no muchas personas, pocas personas, pero personas que tienen conocimiento mayor de este tema. Entonces, justo en enero de 2017, como tú bien lo dices, que surgió como vicepresidente oficial del país y sorprendió a muchos, pero no a algunos que estaban mirando el tema con cercanía. Yo creo que estaban mirando qué iba a pasar con la elección de Estados Unidos. Yo creo que querían ver qué dirección iba a tomar, porque en ese momento, en septiembre de 2016, nadie sabía. No muchos, creo que casi la mayoría del mundo pensó que Hillary Clinton iba a ganar. Y si Hillary Clinton iba a ganar la presidencia, yo creo que había un rumbo que iban a tomar. Pero si Donald Trump ganaba la presidencia, iban a tomar otro rumbo porque nadie sabía qué esperar de Donald Trump. No es un político por carrera, entonces nadie sabía exactamente si iba a ser como su retórico o iba a ser algo diferente o si iba a ser alguien que podían chantajear o controlar. Entonces llega Donald Trump al poder y creo que les sale un poco de su propia estrategia, pero con la misma intención y dirección de posicionar a Tarek El-Aissami en el poder. El secreto de esto, el secreto del poder de Tarek El-Aissami es su esposa. Su esposa es una mujer con mucho protagonismo en el Medio Oriente. Su esposa es libanés y es una mujer que se llama, le conocen como Raida Rudy El-Aissami, pero su nombre completo es Raida Rudy Amer Mas de El-Aissami. Y el apellido clave ahí es Mas, porque lo dicen Mas, pero en realidad es Man. Es de una dinastía, la dinastía Man, que es una de las dinastías libaneses que van al origen de la unión entre el mundo persa y el mundo druso. O sea, es tan importante en la unión de chiitas con drusos en el siglo XI que esa dinastía va al origen de muchas de estas estructuras de poder del Medio Oriente. Entonces, en pocas palabras, Tarek El-Aissami se casó con el poder. Se casó con una mujer drusa, que su familia es una de las más poderosas de la comunidad drusa del Líbano. Entonces, con eso, él llega, y tienen que entender, en el Medio Oriente, las personas que tienen apellidos a poder, que están vinculados con familias de poder, son titulados a la riqueza de ese país, a la riqueza no solo de dinero, pero de riqueza de naturaleza, de terreno del país. Entonces, ellos piensan que Venezuela es de ellos. Ellos piensan que Venezuela es de su propia comunidad. Es más, yo siempre escuché esto dentro de los chismes, pero no lo podemos verificar, pero que están siempre preparando, no para Tarek El-Aissami, el que conocemos ahora, que sea el líder del futuro de Venezuela, pero para su hijo, que también es Tarek El-Aissami, pero es Tarek Alejandro El-Aissami, Ahmed, que el hijo iba a llegar, así que creo que tiene como 10 años ahora más o menos, que iba a ser el rey de Venezuela. Esto ya entra un poco de Juego de Tronos, en cierta forma, pero es seguro que la mentalidad de lo que quieren preparar para Venezuela va a esta dirección. La cuestión es si van a llegar ahí. Y como tú dijiste, el presidente Trump no fue dentro de sus cálculos buenos de lo que querían manejar para su estrategia. Entonces, vamos a ver si lo llegan. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa. No nos podemos ir en corto, Joseph. ¿Qué va a pasar con Tarek El-Aissami frente a este conflicto que parece que al menos luce con una salida, no digamos que inevitable, pero que se pinta una salida por las presiones que hay desde la comunidad internacional? Mira, hay tantas cosas. Yo siento que recién empezamos a hablar. Es una cosa que con este tema que yo he estudiado muchos años de mi vida, podía hablar todo el día sobre este tema. En realidad, le agradezco mi Bueno, pero es que vamos a hacer otra segunda tanda de El-Aissami y otros grupos que le acompañan. Sí. Vamos a hablar también de Walid Maklé y de un grupo de personajes que hicieron presencia cuando Tarek El-Aissami era gobernador de Aragua y que hoy en día pues están en varios titulares, así que ese programa viene. Yeah. Pero ahora nos tenemos que ir porque estamos ya súper pasados de tiempo. Yeah. Bueno, entonces para concluir,
Sí, claro, hay muchas figuras. Wally McClure, Otto Druso, también hay que hablar de él, es muy importante en esta estructura. Yo creo que un señor empresario que se llama Majed Khalil Majoub, yo creo que hay que hablar de él también porque tiene un protagonismo en el Medio Oriente, y también creo que su hermano estaba vinculado en ese caso de narcosobrinos en Nueva York. Pero mira, para concluir, ¿dónde vamos a ir, no? Yo creo que tenemos que aprender de lo de Siria, ¿no? ¿Cuál fue el gran error de Siria, ¿no? El gran error de Siria es pensar que simplemente con debilitar a Bashar al-Assad ibas a poder sacarlo del poder. Y lo que aprendimos después de 9 años de guerra civil en Siria, lo que aprendimos es que debilitando a Bashar al-Assad no necesariamente dice que se va a liberar el pueblo sirio, que debilitando a Bashar al-Assad simplemente vas a poder tener un terreno más fértil para actores externos como Rusia, Irán, Turquía y Hezbollah. Esa misma película lo estamos viendo ahora en Venezuela. El debilitamiento de Nicolás Maduro no necesariamente va a liberar a Venezuela. El debilitamiento de Nicolás Maduro simplemente invitó un panorama geopolítico mucho más complejo. Y esa complejidad se maneja dentro de la figura del Tarek al-Islámico porque es una... El programa concluye por el día de hoy, pero continuará para entender esa parte que se requiere para ver en el futuro. Porque si no tenemos conocimiento, vamos a seguir siendo manipulados. Y creo que llegó el momento de abrir los ojos y de pensar seriamente qué es lo que está ocurriendo. Así es que hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerle a Joseph Humaire por su participación y por enriquecer a todos los que nos están viendo con su conocimiento. Les recuerdo que vamos a estar con este programa y con otros en nuestro canal YouTube. Por favor, si quieren que sigamos creando contenido sin ningún tipo de filtros, suscríbanse a nuestro canal, denle like, activen las notificaciones y recuerden que siempre vamos a estar para ustedes, para la sociedad civil, para la gente que es a la que nos debemos. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión.